pastores, estudiantes de teología y miembros de congregación que participan en el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas del secreto del reino de los cielos y su verdadero significado. Encantado de conocerlos. Mi nombre es Han Song-young y seré su presentador en el día de hoy. Le quiero dar las gracias a todos los que vinieron a ver el seminario en línea de Shincheonji que es transmitido por todo el mundo. Esta serie de seminarios es hecho con un contenido que todos los creyentes en todo el mundo deben conocer para poder guardar el nuevo pacto que Jesús nos ha dado. Oro que todos los que participan pueden recibir mucha gracia y percepción en este tiempo precioso. Vamos primeramente a orar con el corazón unido antes de comenzar el seminario. Padre Dios, el Creador que está lleno de amor, te damos la gracia. Permítanos de recibir tus palabras preciosas en este tiempo. Creemos que aun si una persona planea en su corazón su camino, pero es el Señor que determina sus pasos. Permite a todos los que estamos acá los ojos para ver, los oídos para oír y un corazón para percibir, y que tu palabra de testimonio pueda encender nuestro corazón con fuego, recibiendo tu grandiosa gracia juntos. Permita que la persona que predica tu palabra en el día de hoy pueda estar lleno de pasión en su corazón, como también aquellos los que están escuchando la palabra de verdad. Percibamos el verdadero significado que está escrito en la Biblia para que nos podamos convertir en los verdaderos hijos que deseas que seamos. Por favor, guíanos al conocimiento de tu voluntad en esta era. Todos los que estamos deseamos vivir dentro de tu gracia y percibir tu amor. Por eso, por favor, ponga tu bendición sobre nosotros. Creemos que tu trabajo será expuesto con tu palabra al comenzar el seminario del día de hoy. Oremos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este seminario es llevado con las estrictas normas de protección a causa del COVID-19 y las normas del distanciamiento social. Ahora es el tiempo más importante del día de hoy, que es el tiempo de oír la palabra de vida. Shincheonji Iglesia de Jesús ya ha testificado todos los versículos del Apocalipsis de los capítulos 1 al 22, que fue mostrado al mundo vía YouTube. Muchos creyentes han venido delante de la palabra de Dios de verdad, siguiendo las palabras del Apocalipsis. Hoy, instructor Lee Jung de la tribu de Simón de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo Testimonio, que abrirá la palabra que estaba sellado en los últimos 6.000 años acerca del fuego, incensario y olla figurativo. Instructor Lee le explicará qué significa que Jesús bautizaba con fuego. Oro que puedan mantener toda palabra que se va a testificar en el día de hoy en su corazón y puedan percibir. Vamos a darle la bienvenida al instructor Lee Jung con un fuerte aplauso. Saludos a todos los pastores y santos de todo el mundo que anhelan el reino de los cielos y la vida eterna. Es un gusto. Yo soy Yi Chun, instructor del centro que aprendió del líder de la tribu de Simón de las 12 tribus de Shincheonji. Nuestro líder de la tribu aprendió del líder de la asamblea Imanji de Shincheonji. Les agradezco sinceramente por participar en el seminario del testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades. El tema de la palabra que van a escuchar el día de hoy es Lección Introductorio 7, Fuego, Incensario y Olla Figurativos. A través de la palabra de hoy les deseo un tiempo precioso y bendecido para entender las parábolas del misterio del reino de los cielos y su realidad. Pienso que los pastores ya conocerán de esta palabra. Sin embargo, les agradecería que puedan escuchar la explicación que voy a dar sobre esta palabra. Entonces, examinaremos primero el significado del fuego, incensario y olla figurativos. Primero, el significado del fuego figurativo es la palabra.
El incensario figurativo es la persona y el incienso es la oración de los santos. El humo del incienso es la oración que sube y la olla figurativa es la iglesia. Averigüemos por qué estas respuestas salen una por una a través de la Biblia. Primero, examinemos el significado espiritual del fuego figurativo. Hay dos tipos de fuegos en la Biblia: el fuego físico y el fuego espiritual. Sobre el fuego físico en la Biblia, podemos ver en Génesis capítulo 19 del Antiguo Testamento que en los días de Lot, Dios juzgó con el fuego físico a Sodoma y Gomorra, que estaba lleno de pecado. En segunda de Pedro capítulo 3 también menciona que los elementos siendo quemados se fundirán. En Apocalipsis capítulo 20 también se menciona que después de 1000 años descenderá fuego del cielo y consumirá a los enemigos. Este es un fuego literal. Sobre un fuego, un juicio con fuego físico. Hoy, a través de esta lección, examinaremos sobre el fuego espiritual. Santos, ¿conocen el significado del fuego espiritual? Dentro del testimonio de las parábolas de los misterios del cielo, para conocer el significado verdadero del fuego figurativo, vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Lo han leído bien? Unos 2000 años antes, en la primera venida, Jesús vino para echar fuego en la tierra y dijo: ¿qué quiero si ya se ha encendido? A través de esta palabra podemos saber que Jesús deseó que el fuego encendiera la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere el fuego en la referencia de Lucas capítulo 12, versículo 49? Si fuese esto un fuego literal, significa que Jesús prendió fuego a todos los pueblos en esta tierra. Sin embargo, sabemos que no fue así. Hoy, al entender el significado del fuego figurativo, entenderá qué significa que Jesús vino a echar fuego en la tierra y también entenderá claramente el significado del juicio de fuego en el tiempo final y sobre el bautismo de fuego que dio Jesús. Mucha gente tiene varias interpretaciones del juicio de fuego en los últimos días, diciendo es una guerra nuclear, es la tercera guerra mundial. Verifiquemos a través de la Biblia si el juicio de fuego es un juicio de fuego físico o un juicio de fuego espiritual. Primero, la respuesta a la realidad del fuego figurativo es la palabra. La razón por la que se puede dar una respuesta correcta es porque Jesús prometió aproximadamente 2000 años antes, en Juan capítulo 16, versículo 25, que ahora ha hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no hablará por alegorías, sino que claramente anunciará acerca del Padre. Y hoy en día ha venido la hora prometida, por lo que se puede entender claramente las realidades de todas las parábolas. Debemos conocer el significado de las parábolas para entender la Biblia y el reino de los cielos. A través de la palabra revelada, abierta del cielo, les deseo con un corazón sincero que todas podamos ir al reino de los cielos. Ahora, entendamos sobre el fuego figurativo a través de la Biblia. Como lo sabe muy bien, Dios tomó la creación física y habló del misterio espiritual de Dios en parábolas. Si conoce y comprende las características físicas, puede comprender fácilmente el verdadero significado de la parábola espiritual. Entonces, primero, veamos las características físicas del fuego. El fuego es muy caliente y puede quemar todo y destruir todo lo que se ha quemado. De esta manera, el fuego puede ser beneficioso para las personas, pero si se usa incorrectamente, puede ser un desastre que quema todo.
Revisemos el significado espiritual del fuego uno por uno a través de la Biblia. Leamos Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Según Jeremías capítulo 23, versículo 29, la palabra de Dios es como el fuego. La palabra de Dios se compara con el fuego, porque así como el fuego tiene la característica de calentar, quemar y consumir, la palabra de Dios también quema y consume nuestros pecados y juzga a los impíos que han pecado. Además, en Jeremías capítulo 5, versículo 14, dice que Dios pone su palabra en la boca del profeta Jeremías por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá con el fuego de la palabra. Tal como se quema con el fuego físico al árbol físico, la palabra de Dios, como el fuego de Dios, se convierte en la ley y juzga al pueblo que ha pecado. El significado del fuego verificado a través de la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios quema y consume nuestros pecados y también juzga al pueblo que ha pecado. A continuación, examinaremos sobre el juicio de fuego en los tiempos finales que muchos cristianos de hoy e incluso todo el mundo se pregunta. Mucha gente piensa que el juicio de fuego en los últimos días como un desastre que ocurrirá físicamente, diciendo que es una guerra nuclear o una tercera guerra mundial o el fin de toda la tierra. Como resultado, muchas personas temen el juicio de fuego y esperan que no llegue el tiempo final. ¿Y qué piensan los santos? ¿Cuándo se recibe un juicio? Cuando uno ha pecado, recibe el juicio. Persona que ha pecado, recibe el juicio. Sin embargo, por más que lo piense, la tierra y todas las cosas en esta tierra no han pecado. Entonces, ¿por qué la tierra y todas las cosas tienen que ser juzgadas? ¿No es todo creación de Dios? Debe entender que el juicio figurativo no es un juicio de fuego físico, sino un juicio de fuego espiritual. Entonces, ¿qué es el juicio de fuego espiritual? Dado que el significado del fuego figurativo es la palabra de Dios, se refiere al juicio de la palabra. Veámoslo a través de la Biblia. Primero, leamos la profecía del Antiguo Testamento en Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Lo han leído bien? Según Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 2, Dios profetiza que vendrá el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Significa que se quemarán como una hierba seca. Entonces, cuando la profecía de Malaquías se cumpla, habrá un juicio de fuego en el cual todos los impíos serán quemados con el fuego. Si este juicio de fuego fuese un juicio físico, sería un gran desastre, ¿verdad? En cambio, para los que temen a Dios nacerá el sol de la justicia y en sus alas traerá salvación. En otras palabras, no serán juzgados por el fuego, sino que serán restaurados y salvos. Es un evento en el que el juicio y la salvación ocurren al mismo tiempo. Veamos cómo esta profecía de Malaquías se cumplió a través de Jesús en la primera venida, aproximadamente 400 años después.
Según Mateo capítulo 3, versículo 12, Jesús, quien vino a esta tierra hace unos 2000 años, recogió a los creyentes como el trigo, renacidos de la semilla de Dios, y los recogió al granero para salvarlos. Sin embargo, la paja, es decir, los que por fuera parecen creyentes, pero por dentro están vacíos, fueron juzgados por el fuego que nunca se apaga, con el fuego de la palabra de Dios. En la palabra de Mateo capítulo 23, versículo 33, Jesús llamó a los pastores de ese tiempo, los escribas y los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y los juzgó con la palabra como el fuego. El significado del diccionario del juicio es tomar una decisión basada en la ley. En la primera venida, con la ley de la palabra de Dios, que es como el fuego, Jesús testificó que los escribas y fariseos eran falsos pastores con Satanás que predicaban mentiras y falsedades. Este es el juicio de fuego en la primera venida. De esta manera se cumplieron las palabras profetizadas en Malaquías capítulo 4. Sin embargo, la profecía del juicio de fuego no solo se encuentra en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Veámoslo a través de la Biblia, leyendo las palabras en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Lo han leído bien? Según Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, en la segunda venida habrá granizo y fuego mezclado con sangre en el cielo, y serán lanzados sobre la tierra, y la tierra, árboles y toda hierba se quemará. Sería aterrador si algo sucediera literalmente, ¿verdad? Con base en las palabras de esta profecía, algunos afirman que la tierra terminará cuando el Señor regrese. Y algunos han interpretado el fuego como una bomba nuclear, otros como una erupción volcánica o como una tercera guerra mundial. Pero santos, primero debemos saber que, como dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanecerá para siempre. Entonces, el juicio de fuego que tiene lugar hoy no es el juicio de fuego donde desaparece la tierra. Sabrá que el Apocalipsis es un libro profético y está escrito en parábolas. Este juicio no es un juicio de fuego que físicamente quema y consume la tierra. Ya sabemos el significado del fuego, árbol e hierbas figurativas. El fuego es la palabra de Dios, y la tierra, los árboles y la hierba se refieren a la persona. Como dice la palabra de Juan capítulo 12, versículo 48, el juicio en el día postrero será con la palabra de Jesús. También en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que en el tiempo final son juzgados delante de Dios con la palabra de la palabra según sus obras. Por lo tanto, el juicio de fuego en la segunda venida del Señor no es un juicio de fuego físico que acabará con la tierra, sino un juicio espiritual con la palabra. Por lo tanto, los creyentes que creen en Dios y en Jesús y anhelan el reino de los cielos y la salvación, no deben tener miedo del fin de la tierra, sino que deben examinar cuánto conocen, guardan y practican la palabra de Dios. A continuación, veamos sobre el bautismo de fuego que quema nuestros pecados. Primero, el bautismo significa lavar y hacer limpio. Entonces, ¿qué significa el bautismo de fuego? Correcto. Es un bautismo de la palabra. Leamos las palabras de Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7 para entender la respuesta. Y voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Lo ha leído bien? En Isaías capítulo 6, vemos que un ángel vino a Isaías con carbón del altar y tocó la boca del profeta Isaías. ¿Qué pasaría con la boca de Isaías si el carbón que el ángel trajo consigo fuera fuego literal? ¿No se quemaría todo? Uf, solo pensar en ello es aterrador. Pero extrañamente, se dice que cuando Isaías recibió el fuego de carbón, su culpa y pecado fueron quitados. Y el profeta Isaías se hizo obrero para predicar la palabra de Dios. A esto, podemos saber que el fuego de carbón que trajo el ángel no es un fuego literal, sino la palabra de Dios, que es como un fuego. Y por el fuego de Dios, la culpa y el pecado del profeta Isaías fue consumida y lavada. Este es el bautismo de fuego. Asimismo, en la primera venida, hace unos 2000 años, Jesús vino a bautizar con fuego. El bautismo que dio Juan el Bautista fue sumergir y levantar la persona en agua. ¿Qué pasaría si el bautismo de fuego que Jesús dio fuera también bautismo con fuego físico? Se quemaría toda la cabeza. ¿Y quién querrá ser bautizado con tal bautismo de fuego? Debe entender que este fuego no es un fuego literal, sino un fuego figurativo, el bautismo de la palabra de Dios. En el tiempo de la primera venida, Jesús dijo que nos limpió por la palabra de Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 3, dice que los discípulos fueron limpiados por la palabra de Jesús. Seguro, esto no significa que el cuerpo de los discípulos fueron limpiados, sino que la palabra de Jesús se convirtió en el fuego y consumió los pecados y las maldades de los discípulos. Este es el bautismo de fuego dado por Jesús en la primera venida. Para resumir, solo necesitamos recordar que el bautismo de fuego es el bautismo de la palabra. En la Biblia existen dos seres, Dios y Satanás, por lo que debe conocer que en lo espiritual siempre hay dos. Si está el fuego de Dios, también está el fuego de Satanás. Esta vez, veamos sobre el fuego de Satanás. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado espiritual del fuego de Satanás? El fuego de Satanás es la palabra de Satanás, que son las mentiras. Revisemos la Biblia para entender la respuesta. Leamos Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Lo han leído bien? En Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2, vemos que Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, pusieron otros fuegos que Dios no había mandado en un incensario para ofrecer a Dios. Y salió fuego delante de Dios y los mató. Por supuesto, el incidente en este tiempo fue un evento físico, pero si miramos el significado espiritual, el fuego que Nadab y Abiú pusieron en el incensario sería el fuego de Satanás, es decir, la mentira. En la segunda venida del Señor está profetizado que Satanás matará a la gente con fuego de Satanás. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 al 18, se dice que en la segunda venida están los jinetes de Satanás, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre, matando a la tercera parte de las personas. Este contenido
Está escrito en parábolas. En Isaías capítulo 31, versículo 3, está escrito que los egipcios hombres son y no dioses, y sus caballos carne. Por lo tanto, el caballo figurativo se refiere a una persona en carne. Los caballos en Apocalipsis capítulo 9 son falsos pastores que están con Satanás. Y el fuego, humo y azufre que sale de su boca son las mentiras, las falsedades que matan los espíritus de las personas. Como tal, podemos ver que hay dos clases de fuego espiritual, el fuego de Dios y el fuego de Satanás. El fuego de Dios es la palabra de verdad que lava los pecados y las impurezas de nuestro hombre interior. El fuego de Satanás es la falsedad que mata nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu. Por tanto, debemos recibir el fuego de Dios y no el fuego de Satanás. Resumamos el contenido de la parábola. Jesús vino a echar fuego sobre la tierra. Esto significa que Jesús vino a predicar la palabra de Dios como el fuego al corazón de las personas que son como la tierra. El corazón de las personas que se encendieron con el fuego de la palabra recibió el bautismo de fuego que perdona los pecados en sus corazones, mientras que los que no creen fueron juzgados por las palabras de fuego. Desafortunadamente, en la primera venida, la mayoría de los judíos no encendieron el fuego de la palabra en sus corazones, sino que al contrario, persiguieron y mataron a Jesús. Sin embargo, los santos que participan en el seminario de hoy, les deseo que el fuego de la palabra se encienda en sus corazones y sus pecados e inmundicias sean lavados para ser creyentes que van al reino de los cielos. Resumamos el fuego figurativo. Hemos entendido que el fuego figurativo es la palabra de Dios y el juicio del fuego significa el juicio de la palabra. El bautismo de fuego es el bautismo de la palabra. Ahora pasaremos al segundo tema, el incensario figurativo. Leamos el versículo de la parábola en Apocalipsis 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Lo han leído bien? El versículo dice que el ángel llenó el incensario de fuego y lo derramó sobre la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Si echa fuego sobre la tierra, debería de encender con el fuego. Pero ¿por qué hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto? Además, dado que los ángeles son espíritus, ¿cómo podrían llenar un incensario con fuego? Esto está escrito en parábolas, por lo que necesita entender las parábolas a través de la Biblia para saber el significado de este versículo. Primero, el verdadero significado del incensario figurativo es un recipiente que contiene el fuego. El fuego figurativo, como lo hemos aprendido hoy, es la palabra. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual del incensario? Una vasija. Sí, como lo aprendió en el último seminario, se refiere a la persona. Entonces, miremos el significado bíblico incensario figurativo uno por uno. Primero, miremos a los orígenes y características del incensario. En los tiempos del Antiguo Testamento, el incensario era la herramienta utilizada para ofrecer sacrificios. El tabernáculo de Moisés, que fue ubicado hace unos 3.500 años, contiene los secretos del reino de los cielos. En Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice que este tabernáculo es un símbolo para el tiempo presente, por lo que el tabernáculo de Moisés tiene el secreto del reino de los cielos escondido en parábolas. Entre ellos, hoy veremos sobre el incensario que estaba dentro del tabernáculo. El incensario físico es un recipiente que contiene el fuego. Si pone fuego en el incensario y quema con el incienso,
el humo del incienso sube al cielo. Resumamos el significado del incensario, fuego, incienso y el humo del incienso uno por uno. El verdadero significado del incensario figurativo es lo mismo que la vasija figurativa refiriendo a la persona. En Hechos capítulo 9, versículo 15, Jesús dijo que el apóstol Pablo era un instrumento escogido. Y en Romanos capítulo 9, versículos 21 al 24, se dice que los vasos somos nosotros, los santos llamados por la palabra. Entonces, ¿qué es el fuego dentro del incensario? Si recuerda lo que acabamos de aprender, sabrá que se refiere a la palabra. Entonces, ¿qué es el incienso figurativo? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice que el incienso son las oraciones de los santos. Y en Salmos 141, versículo 2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Así que podemos saber que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Y qué será el humo del incienso? En Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 4, se registra que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. A esto podemos saber que las oraciones de los santos suben a Dios a través de los ángeles, así como el humo del incienso sube al cielo. Así que el humo del incienso es la oración que sube al cielo. De esta manera, podemos ver que el incensario, el incienso y el humo del incienso se trata de las oraciones que los creyentes ofrecen a Dios. Si el corazón de la persona como un incensario se llena con el fuego de la palabra y ora fervientemente como si quemara el incienso, la oración llegará a Dios como el humo que sube. Ahora, miremos sobre las oraciones que Dios recibe. Y leamos Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo han leído bien? En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo, si la palabra de Jesús permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo que podemos entender de estas palabras es que así como el humo del incienso sube al cielo cuando el incienso se quema con el fuego, cuando conocemos la palabra de Dios y teniendo la palabra en nuestro corazón, oramos de acuerdo con la palabra, Dios recibe esta oración y la responderá. Las oraciones que se ofrecen sin conocer la palabra de Dios o sin conocer la voluntad de Dios no son oraciones apropiadas para Dios. Por lo tanto, espero que los santos primero comprendan la palabra de Dios y puedan orar según la palabra para que esta oración pueda subir a Dios. A continuación, miraremos sobre la realidad del incensario que apareció en cada época. Primero, leamos Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Lo han leído bien? Hace unos 2000 años, la realidad del incensario fue Jesús, quien puso la palabra de verdad en su corazón y ofreció adoración y oración a Dios. Y Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu, así que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En la primera venida, muchos creyentes ofrecieron sacrificios, ofrendas y oraciones a Dios a través de sus pastores, como los escribas y los fariseos. Pero sus sacrificios y oraciones no fueron recibidas por Dios. Dios recibió solo la oración y el sacrificio ofrecido en espíritu y en verdad junto con Jesús, quien recibió la palabra. Por lo tanto, la realidad del incensario que contenía el fuego en la primera venida era Jesús. En la segunda venida, veamos si hay un pastor como el incensario que recibe la palabra de fuego y ofrece adoración y oración. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 5,
Se registra que un ángel, un espíritu, tomó un incensario, puso fuego del altar de Dios y lo arrojó a la tierra. Lo que podemos saber de estas palabras es que incluso en la segunda venida hay un pastor que es como un incensario que recibió el fuego de la palabra. ¿Y quién es este pastor? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, Jesús promete dar el maná escondido al vencedor. Como lo saben bien los santos, el maná escondido es el alimento espiritual que se puede comer en la segunda venida, la palabra revelada. La realidad del incensario que contiene la palabra en el tiempo de la segunda venida es el pastor prometido, el vencedor que recibió el maná escondido, la palabra revelada a través de Jesús como se prometió en el Apocalipsis. Y Dios acepta la oración y la adoración de aquellos que tienen la palabra. ¿Cómo podrá Dios recibir la adoración y las oraciones ofrecidas sin conocer la Biblia o la voluntad de Dios? Así como 2000 años antes, Dios recibió la adoración y oración ofrecida con Jesús, hoy en día, en el tiempo de la segunda venida, debemos ofrecer oración y adoración a Dios en el lugar donde está el vencedor. Espero que se conviertan en creyentes que puedan confirmar y discernir a través de la Biblia y ofrecer la oración y adoración que Dios desea. Resumamos el contenido de la parábola. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, el fuego que el ángel pone en el incensario es la palabra de Dios. Y el incensario es el pastor prometido, el vencedor. Y la tierra son los santos. Esto significa que a través del pastor prometido, el vencedor que recibió la palabra, se testifica la palabra de Dios como el fuego a los santos. Resumamos una vez más la parábola del incensario, el incienso y el humo del incienso. Así como el incensario se llena de fuego, se quema el incienso y el humo del incienso sube al cielo, cuando el corazón de la persona como el incensario se llena de fuego de la palabra y ora fervientemente como si quemara el incienso, nuestra oración subirá a Dios como el humo del incienso y será respondido. Y la realidad del incensario que contiene fuego en la primera venida es Jesús. Y la realidad del incensario que contiene fuego en la segunda venida es el vencedor. Ahora examinemos el significado de la olla figurativa y leamos la parábola en Jeremías capítulo 1, versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. ¿Lo han leído bien? Leyendo la parábola, se dice que hay una olla que hierve, su faz hacia el norte. Entonces, ¿no se derramaría todo el agua hirviendo del horno? Hervir agua en un horno o en una olla es algo que vemos común en nuestros hogares. Sin embargo, eso no es lo que Dios quiso decir. El libro de Jeremías es un libro profético que registra lo que sucederá en el futuro y está escrito en parábolas. Por lo tanto, la olla hirviente de la parábola es una olla espiritual. Primero, el significado verdadero de la olla figurativa es una organización de los santos, es decir, la iglesia. Comencemos examinando las características físicas de una olla. Un horno o una olla es una herramienta para hervir alimentos como la carne, y se puede decir que es un recipiente muy grande. Comprobemos a través de la Biblia por qué el significado de la olla es la iglesia. Y primero, leamos Ezequiel capítulo 11, versículo 3. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. ¿Lo han leído bien?
Según Ezequiel capítulo 11, versículo 3, la ciudad es comparada a una olla y nosotros, la gente, como la carne. En los tiempos del Antiguo Testamento, una ciudad es un lugar donde se reúne el pueblo escogido de Dios. Entonces, hoy en día, ¿dónde se reúne el pueblo de Dios? Es así, en la iglesia. Así como la carne se cocina en un horno, las personas cambian dentro de una organización que es como una ciudad. Si una persona está incluida en la organización del ejército, se convierte a ser un soldado. Y si está incluido en una organización como la escuela, es educado con mucho conocimiento. Entonces, si somos incluidos en la organización de la iglesia, seremos transformados a creyentes que pueden ir al reino de los cielos, ¿correcto? En la Biblia, la iglesia se compara con una olla y los santos en la iglesia como la carne en la olla. Ahora miremos los tipos de las ollas. La olla figurativa es una iglesia. Sin embargo, lo espiritual siempre hay dos tipos: la olla de Dios y la olla de Satanás. Primero, miremos sobre la olla de Satanás y leamos Ezequiel capítulo 24, versículos 3 al 6. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangre, de olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. ¿Lo han leído bien? En Ezequiel capítulo 23, 24, versículos 3 al 6, a través de la carne que se hierve en una olla hasta que los huesos están blandos, se compara a cómo un pastor reúne a los santos en su iglesia y los asa con palabras. Así como se pregunta, ¿cómo lo cocinaste al persuadir a alguien? Los santos en la olla son asados y hervidos por la palabra del pastor. Y el problema es que esta olla es una olla herrumbrosa, en la cual la carne será hervida con herrumbre y se echará a perder. Los corazones de los santos deben hervirse con la palabra de Dios, que es como agua limpia. Pero ya que están siendo hervidos con agua oxidada, al final todos los espíritus morirán. Entonces Dios nos dice que saquemos la carne de la olla herrumbrosa una por una sin echar suertes. ¿Por qué asan estos pastores a los santos con sus propias palabras? Leamos Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 3 y versículo 11. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Lo ha leído bien? En Miqueas capítulo 3 leemos que sus gobernantes y sus jefes, es decir, sus pastores, comen la carne del pueblo y los desollan como carne para ponerlos en ollas. Al final, como en Miqueas capítulo 3, versículo 11, la razón por la que los santos fueron asados en una olla herrumbrosa fue para que los santos escuchen la palabra de los pastores y paguen mucho dinero. Dios
predijo que tales pastores aparecerán en el futuro. En el tiempo de la primera venida, como se prometió, aparecieron los escribas y los fariseos. Veámoslo a través de la Biblia. En Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Lo ha leído bien? Los escribas y fariseos se apoderaron del judaísmo hace unos 2000 años e hirvieron a los santos en las falsedades de Satanás para que obedecieran sus palabras. Y eran literalmente pastores llenos de avaricia que hacían pagar mucho dinero a la gente. Dios escribió estas cosas en la Biblia para que se den cuenta de que nunca deben de elegir cuya olla y que si pertenecen a esta olla deben salir prontamente. Ahora, miremos sobre la olla de Dios y leamos Zacarías capítulo 14, versículo 20 al 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Lo ha leído bien? Estas palabras profetizan que aparecería la olla limpia, es decir, la olla de la santidad. Si se hierve en una olla limpia, la palabra de Dios penetra en nuestros corazones y seremos transformados a la imagen de Dios. En el mismo sentido, Zacarías capítulo 8, versículo 3, profetiza que aparecerá la ciudad de la verdad. La ciudad de la verdad es una ciudad edificada con la palabra de verdad, es decir, la iglesia. Esta ciudad de verdad es una iglesia construida al centro de Jesús en la primera venida. Y esta iglesia es la olla de la santidad. ¿Y cuál será la olla de la santidad en el tiempo de la segunda venida? Leamos Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Lo ha leído bien? En Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, está profetizado que el templo del tabernáculo del testimonio aparecerá en la segunda venida del Señor. Este templo es el lugar santísimo y será un templo que dé el testimonio de la palabra de verdad en la segunda venida. El significado del templo del tabernáculo del testimonio significa que es un templo que da testimonio de las profecías del Nuevo Testamento y la realidad de su cumplimiento. Los que entienden y creen las palabras de este testimonio son el pueblo de Dios que guarda el nuevo pacto. Por lo tanto, este templo es la olla de la santidad de Dios. En resumen, la olla figurativa es la iglesia donde están reunidos los santos. Y hay dos tipos de olla figurativa. La olla de Dios, que es la olla de la santidad, y la olla herrumbrosa, que es la olla de Satanás. De esta manera, Dios ha hablado de la iglesia donde sale la verdad y de la iglesia donde sale la mentira a través de la Biblia. Así que espero que podamos discernir a través de la Biblia y convertirnos en creyentes sabios que pertenecen a la iglesia donde sale la verdad de Dios. Vayamos a la conclusión. Dios lava nuestros pecados con la palabra de fuego y juzga a los que hacen el mal. Además, Dios no escucha las oraciones de los malvados que no tienen la palabra,
sino solo las oraciones de los justos que tienen la palabra. Por lo tanto, debemos reflejarnos en el espejo de la Biblia. ¿Cuánto conocemos y hacemos la voluntad de Dios? El único estándar del bien y del mal es la Biblia. Espero que se conviertan en creyentes que entiendan completamente la Biblia y se esfuercen por estar calificados para ir al reino de los cielos. Nosotros, que vivimos en los últimos días, debemos entender todos los secretos del reino de los cielos. Esto se debe a que si no entiende el secreto del cielo, no puede ir al reino de los cielos. Hoy es el tiempo de testificar claramente las parábolas como prometió Jesús. La razón por la que podemos testificar claramente es porque lo que se dijo en parábolas apareció en realidad. Entonces, la primera vez examinaremos la lección introductoria número 8, luz, candelabro, ciego, sordo y ropa figurativos. El instructor que dará la próxima lección es una persona muy especial que enseña de manera muy divertida y fácil. Espero poder verlos en la siguiente lección y deseo que hoy haya sido un tiempo de mucha gracia y entendimiento a través de la palabra de Dios y Jesús. Todos somos uno en Dios y en Jesús. Digamos juntos, we are one. We are one. Gracias. Oremos juntos. Padre Dios, Santísimo, quien es lleno de amor y gracia, le damos las gracias por ayudarnos a comprender la preciosa palabra de Dios a través del seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades. Hoy, en este tiempo, hemos examinado las palabras del Padre a través del tema del incensario, incienso y olla figurativas. Al igual que las palabras que nos dio hoy, permítanos contener la palabra de Dios como el fuego en nuestros corazones para convertirnos en creyentes completos y puros a los ojos de Dios, a medida que nuestro pecado y el mal sean perdonados. En los seminarios próximos le pido que puedan participar muchos para que comprendan plenamente la parábola y la realidad del secreto del reino de los cielos y alcanzar el reino de los cielos. Agregue más gracia y bendición del Padre a quienes asistieron al seminario de hoy para que todos los eventos puedan tener éxito. Le damos las gracias y oramos todas estas palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar hasta el final. A Dios, el Creador, a Jesús y al instructor que testificó la palabra preciosa de Dios, vamos a darle otra vez un fuerte aplauso. ¿No están sus corazones llenos de fuego ahora al escuchar la clara explicación de la Biblia acerca de la parábola del fuego, incensario y olla? Espero que todos los que estamos acá podamos recibir el bautismo de fuego en nuestros corazones por medio de la palabra que se testificó en el seminario de hoy y así acercarnos más a Dios y a Jesús. Como próximo punto veremos una vista anticipada de nuestra próxima lección introductoria 8. A las personas a las cuales Jesús no viene como ladrón serán salvos. ¿Qué tipo de personas son aquellos que pertenecen a la luz? Aquellos los que pueden aceptar a Jesús. Los que podemos ver por medio de esto es que debe haber algo primero para que el trabajo de la luz pueda aparecer. Dice que son ciegos y que no saben que están desnudos. ¿Cómo no pueden saberlo si estarían ciegos físicamente? Como han visto, nuestro próximo seminario sería sobre la parábola de la luz, lámpara, ciego, sordo y ropa. Comenzará en el mismo horario como lo ha empezado en el día de hoy. Por favor, asistan para poder recibir la preciosa voluntad de Dios y sus palabras de promesa. Si tienen alguna pregunta acerca de la lección de hoy o cualquier otra pregunta acerca de la iglesia de Shincheonji, Iglesia de Jesús y nuestra doctrina, por favor llamen a los números que se le muestran
en esta pantalla y pregunten. Les guiaremos amablemente en detalle. Terminaremos el seminario del día de hoy con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto concluirá el seminario de Shincheonji en línea, el testimonio de las parábolas y su verdadero significado. Gracias por oír.